Si me permites, Presidenta, y cambiar un poquito el tema, sería cierre 2022. Gracias, diputada. Adelante. Pues compañeros, el día de hoy precisamente se vencía el plazo para que el Poder Ejecutivo diera a conocer los estados financieros del ejercicio 2022. Sin duda, debo de reconocer dos cosas y decirles que hay buenas y malas noticias, porque siempre es bueno también ver qué sucedió en el ejercicio 2022. Y hay buenas noticias. La buena noticia es que Zacatecas recibió recurso adicional de que estaba estimado por el orden de los 5,000 millones de pesos. ¿En qué se da? Pues en participaciones, crecieron las participaciones, crecieron los convenios federales, crecieron algunos temas en cuanto a recurso de salud. Sin embargo, no crecimos en materia de impuestos, hay disminuciones en derechos, es decir, quien cumplió fue el gobierno federal con Zacatecas. Hoy el superávit presupuestal del estado de Zacatecas, del Poder Ejecutivo en particular, es de 3,239 millones de pesos. Creo que hacía muchísimo tiempo que no se veían estos números en Zacatecas. Esas son las buenas noticias. Y qué bueno que Zacatecas le está yendo bien en materia de recurso federal. Lo malo es que no saben cómo gastarlo. Lo malo es que no supieron qué hacer con ese recurso. Lo malo es que no se sabían que se tenía que ejercer. Y desgraciadamente el recurso que no fue ejercido y no fue pagado es por el orden de los 2,400 millones de pesos. Es decir, hay dependencias que se les olvida cuál es su valor principal y su objetivo principal, que es generar precisamente desarrollo. ¿Por qué lo comento como malas? Porque es lamentable que teniendo un estado hoy con situaciones graves en materia de seguridad, tengamos estos números. Es lamentable que hoy hay titulares que todavía se creen que son acompañantes del gobernador a las giras. Es lamentable ver dependencias que no saben ni siquiera cuál es su función principal. Y me voy a permitir leer los números porque creo que es importante, compañeros, que los sepamos y los conozcamos. La jefatura de gobierno tuvo recurso que no devengó, que no pagó, por el orden de los 14,9 millones de pesos. La Secretaría General de Gobierno, 11,9 millones de pesos. Secretaría de Finanzas, con la creación de los dos fondos, el Fondo de Estabilización y el Fondo de Infraestructura Pública, tiene el orden de 886 millones que están ahí en esos dos fondos. Este dato es muy triste y lamentable y yo creo que es importante, compañeros, que todo el mundo lo traigamos en el radar. Y gracias a Dios que ya se va Marín, porque estamos hablando que la Secretaría de Seguridad Pública tiene 311 millones de pesos que no devengó. Y ya le tocó a esta administración. Ya todo el ejercicio 2022 le tocó a esta administración de David Monreal y estamos hablando que prácticamente gastó nada. Dejó 100 millones de pesos de recurso estatal sin gastar. Dejó 77 millones de pesos sin devengar. Y lo más lamentable y grave, compañeros, es que dejó más de 120 millones de pesos sin devengar del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública. Estamos hablando que si en 3 meses, si de enero a marzo no lo gasta y no lo paga, ese dinero se va a reintegrar. Si no lo pudo hacer en 12 meses, ¿lo podrá hacer en 3? Pues esperemos que sí y vamos a estar atentos de que lo haga. Estamos hablando que solo la seguridad pública son 311 millones de pesos. En la situación que hoy estamos, los dejaron guardados en las cuentas bancarias. Y ahí había la oportunidad de gastar para patrullas, para chalecos, para equipar a nuestra policía estatal, para ayudar a nuestras policías municipales, y está guardado el recurso. Secretaría de Administración tiene 15 millones, Función Pública 5,7, que me parecen correctos, al final es el tema de las prestaciones devengadas a las aportaciones de seguridad social. Economía también cumplió, y yo vuelvo a repetir, aquí varios secretarios juraron, es más, juraron decir la verdad. Y aquí en tribuna dijeron que habían ejercido el recurso y que el 31 de diciembre no iban a tener ningún recurso. Aquí no lo dijeron, prácticamente a los 30.
que aquí lo iban a ejercer. Economía, debo decir que sí cumplió, porque él dijo que lo iba a ejercer en su totalidad, prácticamente cumplió, 5.7 millones. Turismo también cumplió, porque les repito, estas son aportaciones que se deben de quedar devengadas, no pagadas. Turismo, 4.7 millones. Ya ahí les va al otro secretario que no sabe a qué se debe dedicar. Estamos hablando que Obras Públicas dejó sin pagar 396 millones de pesos. Y aquí casi no lo juró que lo iba a gastar. ¿Qué son, compañeros? Y eso es importante. No quise participar en la participación de mi compañera Maribel. Pues qué lástima que vuelvan a engañar a nuestros municipios. Porque imagínense que Obras Públicas tiene guardados 101 millones de pesos de lo que el municipio le aportó al Estado para que le hiciera obras. Entonces, ¿para qué convienen? Si ni siquiera en un año pueden ejercer un recurso. ¿Para qué los engañan? Todavía aquí existe el mercado de Jalpa por 13 millones de pesos, ni un peso gastado, ni un peso. ¿Para qué los engañan en convenir esos recursos? Y está una lista de municipios, de todos los colores y sabores. 101 millones de pesos guardados de nuestros municipios, de los que tienen que responder a la gente y dicen, va, un voto de confianza, ahí aporto lo que me toca al Estado, y no lo gastan. Es imposible lo que vemos. Tenemos el PEO, el Programa Estatal de Obra, las carreteras que tanto tenemos, ahora sí la necesidad de que se arreglen, pues en un año tampoco las pudo ejercer. Ahí tiene 195 millones de pesos el secretario de Obras Públicas. Y otro tema más grave aún, yo les digo que esto pareciera de risa, pero ¿qué creen? Tampoco ejerció el Fondo Minero del 2020. Aún cuando se le dio recurso del Fondo Minero de 2020 y tiene obras y proyectos del 2020, no lo ejerció. Ahí lo tiene guardado. Y lo tiene guardado por el orden de los 27.3 millones de pesos. ¿Para qué convenimos los municipios con el gobierno estatal si lo van a tener guardado? Educación. Otra secretaria que no sabe para qué le pagan o qué tiene que hacer. Educación dejó guardados 298.6 millones de pesos. Ahí los tiene guardados seguramente para alguna necesidad extraordinaria. Prácticamente de participaciones federales tiene 72.3 millones y lo más grave es el recurso federal, que son 226 millones de pesos. Estamos hablando que del recurso que se gestionó con el gobierno federal por el orden de los 2,000 millones de pesos, la secretaria tiene guardado 150. Y vemos a maestros que no se les han pagado hace 6 meses. Y vemos a maestros que ni su retroactivo le han pagado. Es grave lo que sucede en la Secretaría de Educación. Y no es menos grave lo que sucede con el otro secretario que no sabe para qué le pagan, que es el secretario de Sedesol. Sedesol devengó sin pagar el recurso 226 millones de pesos. Lo tiene guardado. ¿Y qué creen? También tiene guardado el recurso de nuestros municipios. Todo el recurso que convienen, que les obligan a depositar en las cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas, también Sedesol lo tiene guardado. Es por el orden de los 77.6 millones de pesos. Tiene recursos estatales por el orden prácticamente de 48 millones de pesos y lo demás es federal. Es muy triste, la verdad, que una dependencia tan noble en sus funciones hoy no sepa qué hacer con el recurso que se le etiqueta. Sedubot avanzó, debo también de reconocerle, traía arriba de 150 millones en su ejercicio en la última medición que se hizo y dejó prácticamente recursos sin pagar de 83.4 millones de pesos. FICE también es preocupante porque el FICE es federal y también dejó 49 millones y 3 recursos estatales por el orden de los 28.2 millones de pesos. SAMA también tiene problemas con las obras y también tiene aportaciones de municipios que los tienen guardados.
Porque, ojo, cuando revisas los informes financieros te das cuenta qué obras comenzaron y qué obras no. Y es muy clara las obras que no han comenzado, ni siquiera las han iniciado. Y estamos hablando por el orden de los 100 millones de pesos, Sama tiene recursos estatales por 48.2 millones de pesos, tiene participaciones por 3.6, tiene lo de los municipios que les estaba diciendo, 16.3 millones, y tiene recursos federales de 31.9 millones de pesos. Las demás dependencias cumplieron, tenemos al campo, que prácticamente solo dejó 11.9 millones, mujeres, que pues la verdad tenía un poco presupuesto, solo tiene lo indispensable, 2.6, ESAMI, 866,000 pesos, Coordinación General Jurídica 5.3 y COEPLA 1.7. ¿Para qué convenir con el gobierno federal? Presidentes municipales, yo la verdad los exhorto, mejor piensen en ejecutar ustedes sus obras, lo que alcancen a hacer en etapas, pero ¿para qué le mandan el recurso a un gobierno que no sabe gastar? ¿Para qué le mandan el recurso a un gobierno que no sabe qué hacer con el recurso? Hoy tenemos a municipios que les van a regresar su dinero cuando el plazo para regresar el recurso no devengado es el 15 de enero. Ya feneció ese plazo. Yo los van a meter en más problemas. Piensen, presidentes municipales, creo que ustedes pueden ejecutar sus obras, pueden hacerlo mejor que lo que sucedió en este 2022. Vamos a seguir dando seguimiento a estos recursos. Insisto, los recursos federales todavía tienen 3 meses para pagar. Yo espero que se pongan las pilas, pues ya prácticamente que les quedan 2, espero que este enero lo hayan hecho. Son 3 meses para suceder. ¿Qué pasa con este recurso? Sucede que son obras públicas, sucede que son obras. No es tan sencillo como una compra, como es el caso de seguridad pública, que espero que esté comprando fierros y lo que necesita la policía. En el caso de las obras es ejecución de obra pública. Estamos hablando que si ni siquiera habían empezado, es decir, todos estos que yo les mencioné, a lo único que han llegado es al contrato. Lo único que tienen es el contrato de la obra pública. En la mayoría de los casos ni los anticipos han dado. Es conveniente, compañeros, yo creo que debemos de hacer legislación en esta materia. No es posible que esté sucediendo esto en un estado como el nuestro, que tanto necesita la reactivación económica, que tanto necesita el tema de seguridad pública. Es un lamentable que tengamos guardado el recurso, que todo el año surge y todo el año está llegando el recurso de seguridad pública y el secretario de Seguridad no lo haya ejecutado. Créame que es triste. Creo que debemos nosotros entrarle a la legislación en materia de la disciplina financiera y en el tema de la ejecución de los recursos federales. No podemos tener este tipo de recursos cuando tenemos una fiscalía que no tiene lo suficiente, tenemos otras prioridades, tenemos nosotros que revisar. Una de las facultades que nosotros tenemos como Poder Legislativo es vigilar el gasto público. Esto es vigilar el gasto público. Esto también es estar revisando lo que hacen y lo que no hacen en esta administración. Creo que debemos de entrarle porque es materia precisamente. Zacatecas requiere un dinamismo y un dinamismo del Poder Ejecutivo y un dinamismo de este Poder Legislativo que nos pongamos a trabajar precisamente en este sentido. Y los datos ahí están. Los datos son duros y son graves. Yo espero que en estos 2 meses que quedan del trimestre se pongan las pilas los secretarios que necesitan ponérselas y que se pueda ejecutar el recurso y que Zacatecas no pierda recurso por esta incompetencia de secretarios. Para hechos, Galván Jiménez, presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada Maribel, hasta por 3 minutos.